Buenos días, hermanos. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús. Oramos que se encuentren bendecidos, en buena salud y gozosos por la esperanza de vida que tenemos en nosotros, por la presencia de Jesús en nuestros corazones y por el amor del Padre y la gracia y la misericordia de nuestro Dios que nos ama. Entonces, continuamos esta mañana en nuestro estudio a través del libro de Romanos. Quiero recordarles, por favor, que que continuemos en oración. Quería decir que continuamente nos mantengamos orando. Eso es lo que quería decir. Que nos mantengamos orando por unos por otros. Es cierto que a veces no sabemos específicamente cómo, pero de todos modos seguimos en oración. Porque es en oración en donde en realidad somos uno en el Señor. Si hay una manera de que podamos decir, a pesar de la distancia que nos divide, que nos separa, somos uno en el Señor, y eso es cuando oramos unos por otros. Entonces, sigamos orando. Particularmente les pido sus oraciones, por favor, por nuestra hermana Carmelita. En estos días pasados, como les comenté, tuvo una cirugía y ha tenido unas leves complicaciones, pero no dejan de ser complicaciones. Por favor, les pido sus oraciones por ella para que el Señor la siga sanando también, para que Dios le dé gracia. Y es muy difícil estar recuperándose de una cirugía y que haya complicaciones. Así que por favor, orar por ella y por su esposo Jorge, y por sus hijos y sus nietos, que Dios les dé paz. También seguimos orando por nuestra hermana Dalila en Lima, Perú, por su completa sanidad, por nuestra hermana Carmen en Ecuador, por nuestra familia en Costa Rica, también por nuestros hermanos que nos escuchan en México, por la familia que tenemos allá en muchas partes, pero por la pequeña iglesita que se reúnen ahí en Ocotito, Guerrero, México, con nuestra hermana Mari, que en esos días estuvimos orando por ella, se recuerdan, por la situación del fallecimiento de su hermano. Así que seguimos orando unos por otros, seguimos pidiendo a Dios que nos mantenga en su gracia, en su misericordia. Seguimos orando porque Dios nos revele su voluntad y que nos dé un entendimiento de las cosas que suceden y cómo, a pesar de todo lo que puede estar sucediendo, tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y tenemos tantas promesas en su palabra, ¿no? Que nos dice que aun cuando los mares bramen, aun cuando las montañas se desvanezcan, aun cuando todas estas cosas, nuestra confianza está en el Dios del universo. Así que continuamos orando pues por eso. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia, por todo lo que usted hace, Señor, por la gracia recibida, Señor, por el amor que usted nos tiene. Padre, gracias, Señor, porque usted ha sido paciente con nosotros. Gracias por enseñarnos su palabra. Gracias por caminar con nosotros en las dificultades. Gracias por darnos fortaleza cuando somos débiles, esperanza cuando estamos abatidos, gozo cuando estamos tristes, verdad cuando estamos confundidos, luz cuando estamos en oscuridad. Gracias, Dios. Gracias en verdad por sus abundantes bendiciones. Gracias por su presencia y gracias, Dios, por su palabra que continúa enseñándonos y guiándonos para que caminemos en la verdad, para que caminemos en la luz. Enséñanos pues, Señor, le pedimos en este día que su palabra nos hable claramente a nuestro corazón y que nos cambie nuestra manera de pensar, Padre bendito. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuamos en el capítulo 10 del libro de Romanos. La última vez hablamos acerca de la necesidad de creer. Esto es de nuestra fe en Cristo Jesús. Hablábamos acerca de la condición para ser salvo es creer en Cristo Jesús. Eso significa obviamente creer en su vida sin pecado, creer en su muerte, creer en su resurrección, creer en toda la obra de Cristo Jesús para salvarnos. Hablamos que esa es la única condición, creer por fe. Y eso significa poner nuestra confianza en eso. Hablábamos un poquito acerca de lo que eso significa.
Hoy continuamos en el estudio de Romanos capítulo 10 y ojalá que termine el capítulo. El título para hoy es La fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero en realidad el título es La fe viene por el oír. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de fe. El requisito para ser salvos, fe en Cristo Jesús. Entonces, pero aquí nos dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Esto también significa que debemos entender de qué estamos hablando. Pero vamos a tomar los versos que tenemos aquí. La semana pasada hablábamos de los versos 9 y 10. ¿Qué dice la palabra? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 8 del capítulo 10. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, aquí, como dije la semana pasada, hay dos partes aquí que aparentemente podríamos decir, bueno, para ser salvo necesitas creer y confesar. Eso es lo que está diciendo aquí. Aparentemente, ese podría ser el caso, pero ya sabemos que el único requisito, la única condición para ser salvo es creer. Entonces, ¿qué hacemos con la parte de confesar? Bueno, Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 es acerca de la justicia de Dios en relación al pueblo de Israel. Muchos dicen que capítulo 9, 10 y 11 debe ser un paréntesis. No es un paréntesis. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos son el corazón mismo del Evangelio. La realidad es esta. Dios nos habla y nos dice que Dios escogió al pueblo de Israel para que sean su pueblo. Son su gente especial. Y nos dice que no los escogió por ser mejores, sino porque Dios es Dios. Y en su soberanía dijo, yo escogí la nación de Israel. Y por medio de la nación de Israel, Dios nos va a mostrar el plan que Él tiene para el resto de la humanidad. Pero obviamente Israel necesita caminar con Dios por fe, porque nadie puede ser salvo si no es solamente por fe. No porque son israelitas tienen un privilegio especial en cuanto a la salvación. Todos debemos venir a la salvación por medio de la fe. Eso es para todos, ya sean judíos, ya sean gentiles. Eso no cambia. Entonces, el pueblo de Israel sabemos que en el presente no caminan con Dios. Hablamos de la nación de Israel. Dentro de la nación de Israel hay un remanente, y ha habido siempre un remanente a través de toda la historia, que la nación de Israel como entidad, dentro de esa nación siempre hubo un pequeño remanente que por fe creyeron en Dios. Y si creyeron en Dios por fe, quiere decir que han sido salvos por fe. Entonces, siempre ha habido ese remanente. Y la historia lo podemos ver a través de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Capítulo 9, entonces, Dios en su soberanía escogió a Israel, pero no Israel nacional, no Israel como nación. No todos tienen que. Dios siempre trabaja con un pequeño remanente. ¿Ok? Ese remanente ya vinieron a creer en Dios por fe. ¿Ok? Han recibido salvación por fe. Perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con toda la nación de Israel? Bueno, la nación de Israel han rechazado la justicia de Dios que es por medio de la fe. Empecinados en obtener una justicia por medio de sus obras, por medio de, según ellos, obedecer y guardar la ley, cosa que es imposible. Ya vimos que nadie puede hacerlo. Pero empecinados con esa tarea de que creen que por sus buenas obras, ellos piensan que cuando mueran, sus buenas obras, que son muchísimas según ellos, van a ser mucho, mucho, mucho más grandes que sus malas obras. Entonces Dios va a ver la diferencia y Dios los va a aceptar. Eso, irónicamente, esa es la manera que ellos piensan. Pero Dios dice no. Dios es santo, Dios es puro, separado de todo pecado. De manera que nosotros, que no somos santos, que no somos puros, que no somos totalmente separados de pecado, de manera que nosotros tengamos una relación con un Dios que es santo, algo tiene que pasar. Dios no se va a hacer como nosotros, pero Dios nos puede hacer como Él en un sentido de que su justicia pueda ser puesta a nuestra cuenta. Hombres pecadores injustos no podemos acercarnos a un Dios que es justo y es santo.
He ahí el misterio, el milagro, la bendición de Jesús, que es Dios en la carne, venir, vivir como nosotros, por amor a su Padre, y por amor a nosotros se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y cuando fue a la cruz, llevó nuestro pecado a la cruz, pagó por nuestro pecado, no su pecado, él es sin pecado. Para que su justicia de Jesús, que sí es perfecto, que Él sí pudo cumplir la ley en su totalidad, para que nosotros en ese intercambio inexplicable, en ese intercambio misterioso, que nuestro pecado fue puesto en la persona de Jesús para que su justicia fuera depositada en nosotros. Y ahora que Jesús y su justicia está en nosotros, ahora sí podemos acercarnos, no por nuestros propios méritos, pero nos acercamos en la persona de Cristo Jesús, que Él sí es justo. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿por qué Israel falló en ver esto? Bueno, porque ellos decidieron ir por el camino de las obras, por el camino de la ley, cosa que es errónea. Jamás van a poder justificarse a sí mismos. Pablo entonces en el capítulo 10 dice: por eso es que mi continua oración por Israel es para que ellos vengan a este tiempo de que sean salvos. Porque dice: yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento de Dios. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Pretenden servir a Dios, pero no caminan con Dios. Entonces, ¿qué va a suceder con ellos? Dice: pues han errado, vilmente errados están, porque ignoran que Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Es por fe. Eso es capítulo 10. Entonces, después va a elaborar en este punto y va a decir: entonces, si crees en tu corazón, eso es fe, entonces eres salvo. ¿Y qué hacemos con esta parte de confesar? Bueno, esta parte de confesar tiene una explicación. No es tan complicado como parece. ¿Ok? La pregunta es: ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué es que no han venido a la salvación entonces? ¿En qué fallaron? ¿Por qué es que no reconocieron al Mesías cuando vino? Bueno, una razón es porque decidieron ir detrás de una justicia que es por medio de la ley, en vez de ir por la justicia que es por medio de la fe. Número 2, ignoraron las enseñanzas de la palabra de Dios acerca de la justicia que viene por la fe y solamente por la fe. Y número 3, rechazaron las múltiples oportunidades de recibir la justicia de Dios solamente por medio de la fe. La condición presente del pueblo de Israel es el resultado de su continuo rechazo a recibir por fe, la justicia de Dios, que puede ser depositada en nuestra cuenta al momento de creer en Cristo Jesús. Es un asunto del corazón. Y no solamente es el problema de Israel, es el problema de todo el mundo. Ahora, veamos esto en el contexto. Para eso les voy a pedir que vayan en sus Biblias al Evangelio de Mateo. Les voy a dar brevemente un recuento de estas cosas para que vean qué claro está el asunto de Israel, que rechazaron la justicia de Dios por medio de la fe. El Evangelio de Mateo lo podemos dividir en dos porciones. Del capítulo 1 al capítulo 12, Jesús va a ministrar prácticamente a la nación entera. Cuando habla en estos capítulos del 1 al 12, está refiriéndose a la nación entera. Pero después algo sucede, porque del capítulo 13 al capítulo 28, Jesús se va a estar refiriendo casi en su totalidad a un pequeño remanente. Primero es a la nación entera, y digo la nación de Israel, y luego deja de ser público su ministerio y lo hace más privado. Y en esta parte donde su ministerio es más privado, va a comenzar a ministrar al remanente, representado por los discípulos, los apóstoles, los discípulos que han venido a caminar con él. Por eso en el capítulo 13 en adelante, Jesús comienza a enseñar por parábolas. Y ya les voy a decir un poquito acerca de eso. Así que la primera mitad del Evangelio de Mateo es a la nación de Israel. Capítulo 13 en adelante es al remanente.
La primera mitad es público, la segunda mitad es privado. Y les voy a decir, les voy a dar más o menos un paseo por el Evangelio de Mateo para que entiendan. El requisito para ser salvo es creer por fe. Pero hay una parte aquí que dice confesar. Entonces, esta parte de confesar seguramente lo vamos a aclarar aquí cuando leamos estos versos en Mateo. Mateo, comenzando en el capítulo 3, verso 2, dice de Juan el Bautista, que Juan el Bautista está preparando el camino del Señor. Antes de que Jesús comience su ministerio, aparece primero Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comienza a predicar diciendo esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje principal de Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista, una vez que Jesús ha sido bautizado, ahora va a venir Jesús a predicar el mismo mensaje que Juan estaba predicando. En el capítulo 4 de Mateo, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todavía está tratando con la nación de Israel. Después de Juan el Bautista primero, luego Jesús, tenemos el caso en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo todavía. Y vean qué interesante es seguir la Biblia tal como está escrita. Capítulo 10 de Mateo nos dice que Jesús llamó a 12 para que fueran sus apóstoles y luego nos da los nombres de ellos. En el capítulo 10, verso 5 dice que a estos 12 que él escogió para que fueran sus apóstoles, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudad de samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vean esto. Jesús llama a sus 12 apóstoles, los envía y les dice, solamente a la casa de Israel. No hablen a los gentiles acerca de este mensaje, solamente a la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles predican el evangelio, el mensaje a la nación de Israel solamente. Pero algo pasa en el capítulo 12. Los judíos que hasta este tiempo se han rehusado a creer en Jesús y han buscado una y otra manera de cómo asesinarlo, cómo deshacerse de él, los judíos tienen esta actitud. En el capítulo 12 de Mateo, verso 24 dice esto, que los fariseos al oír a Jesús hablar decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En vez de recibir el testimonio de Jesús, acuérdate, Juan el Bautista, el mensaje de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles, arrepentidos porque el reino de los cielos, obviamente no tienen intención de arrepentirse. Lejos de arrepentirse, ahora están culpando a Jesús de ser un mensajero de Satanás. Vean qué horrible, qué grotesco es este corazón de estos hombres. Luego vean, en el verso 30, Jesús les dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Oh, Jesús dice, ok, han hecho su decisión. Han usado su libertad de poder escoger y han escogido rechazar el reino de los cielos que se ha acercado. Predicado por Juan, predicado por Jesús, predicado por los apóstoles. Los fariseos, representando a la nación, son los líderes religiosos, dicen, no te vamos a hacer caso, no te vamos a creer porque tú eres un mensajero de Satanás. Y Jesús dice, está claro, ustedes han hecho su decisión, ustedes han decidido por ustedes mismos, y como no quieren estar conmigo, entonces están poniéndose en contra de mí. Ahora dice, a mí me pueden ofender, dice Jesús, pero ustedes están blasfemando al Espíritu. Y para eso no hay perdón. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu es el que trae convicción. Cuando tú te arrepientes de algo, no es de ti, es del Espíritu que te ha traído convicción. Pero una vez que blasfemas del Espíritu, ¿quién más te puede traer convicción? Nadie.
Cuando blasfemas en contra del Espíritu, has pasado la línea. ¿Quién te puede traer convicción a tu corazón? Nadie. Entonces Jesús dice, para eso no hay perdón. Cuidado. Y porque ustedes están en contra de mí y blasfemaron contra el Espíritu, ni en este siglo ni en el que viene van a tener perdón. Ya tomaron su decisión. No van a recibir el reino que les ha sido ofrecido. Esa fue su decisión. Recuerda, ellos son representantes de la nación en su totalidad. En el capítulo 13, inmediatamente, en el verso 10, Jesús viene y les dice, les enseña en versos 1 al 9, les enseña por parábolas. Y le dicen los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. So Jesús dice, ellos hicieron su decisión. Ellos han decidido no escuchar. Han decidido no recibir lo que les ha sido ofrecido. No tienen deseo de escuchar ni de cambiar. Interesante, porque ese es el capítulo 13. Ya el ministerio de Jesús, como les dije, ya viene ahora en privado a sus discípulos, a los apóstoles, y les habla en parábolas, porque ellos cada vez que le enseñan parábolas le van a venir, explícanos la parábola. No así con los fariseos. Ok, en el capítulo 16 entonces viene esta maravillosa revelación que Jesús le hace a Pedro. Preguntando Jesús a los discípulos, dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Dicen, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los apóstoles. Y Jesús dice, bueno, ¿y ustedes? Eso es lo que la gente dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde a nombre de todos, le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia. Hasta ahorita la iglesia no ha sido mencionada para nada. Pero ahora le dice, voy a edificar mi iglesia. Al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 y 20, le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ve, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ya no solamente a la casa de Israel, ahora es a todas las naciones, porque de todas las naciones está formando su iglesia el Señor. Entonces, capítulo 23 del Evangelio de Mateo todavía. Todo esto para explicar. ¿Y qué hacemos con esa parte que dice confesar con nuestra boca? Aquí lo estoy poniendo en contexto, ¿ok? Capítulo 23, verso 37. Jesús, pasando por el templo, le dicen, mira, esto es el templo y todo esto y lo bonito que está. Pero Jesús, mirando la ciudad, dice estas palabras. Capítulo 23, verso 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow. Wow. Capítulo 24. Así para mantener el contexto. Verso 29 al 31. Del capítulo 24. Vean dónde suceden estas cosas. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo suceden estas cosas, iglesia? Dice clarito, después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo es la tribulación? No sabemos cuándo empieza, pero sí sabemos cuánto dura. 7 años. Habrá un arrebatamiento de la iglesia. Luego habrá el pacto que el anticristo hace con la nación de Israel, un pacto de paz. Luego comienzan entonces 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. A la mitad de la tribulación, 3 años y medio, el anticristo se va a instalar en el templo y va a demandar que la nación de Israel lo adoren como Dios. Entonces los ojos de ellos van a ser abiertos y se van a dar cuenta que han errado terriblemente. Ahora van a comenzar a huir hacia esa ciudad que se llama Petra. Interesante que los judíos por muchos años han estado guardando comida y cosas ahí, en esas montañas, esa roca ahí. El anticristo los va a perseguir. El diablo los va a perseguir de manera que los va a tratar de aniquilar por completo. Entonces dice la Biblia, al final de estas cosas aparecerá la señal, vendrá Jesús del cielo. Esa es la segunda venida, no es el rapto. Ya en la segunda venida Él viene a la tierra, rescatará el remanente de la nación de Israel que por fe han venido a Él, y allí solamente, entre esos dos eventos, dice, no me verás más hasta que digas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos están huyendo y cuando ellos están clamando, algunos de ellos ya han venido a la fe, y Jesús ahora los va a venir a rescatar. Por eso dice, mandará a sus ángeles a recoger a los elegidos. ¿Por qué son sus elegidos? Porque ya vinieron a Él por fe, son su pueblo. ¿Me explico, church? ¿Estamos claros en esto? Ahí es donde aplica. Entre medio de capítulo 23 de Mateo y 24, en esos versos, es donde podemos insertar Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Eso es la confesión que Pablo está hablando. Romanos 9 y 10 del capítulo 10 es en relación al pueblo de Israel. Cuando por fe reconozcan que Jesús es el Mesías, cuando claman a Él por fe para recibirlo como su Mesías. De hecho, regresando a Romanos, mira lo que dice en el verso 13 de Romanos 9, 10, 11, 12 y 13, lo voy a leer para que tomemos el contexto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ya hablamos de eso, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, ya sabemos, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Eso es Isaías 28. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues lo mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra para salvo ahí viene del libro de Joel, capítulo 2, verso 32. Y lo interesante, que la palabra salvo en Joel, capítulo 2, verso 32, no es la palabra salvo para Romanos, capítulo 10, que es sozo en griego, que también puede ser para salvar de peligro inminente, pero también para salvación, en ese caso puede usar para salvación vida eterna. En Joel, la palabra para salvo es malat, y eso quiere decir que será rescatado, protegido, como que lo van a tener que jalar de esa situación difícil. Eso es rescatado. Entonces, tiene sentido que Romanos 10, 9 y 10 lo insertamos exactamente entre Mateo 23 y Mateo 24, porque ese será el rescate
de los que por fe han venido a Jesús como su Señor y su Salvador, y que Jesús viene, y ya cuando ellos pudieron haber dicho, bendito el que viene, Jesús dice, ahora sí me vas a ver. Eso es lo que él dijo en capítulo 23. Zacarías dice que cuando ellos digan eso, ellos van a decir, tú eres mi Dios, y él va a decir, ustedes son mi pueblo. Y Zacarías dice, y serán salvos, serán protegidos. Entonces, en Romanos, ¿qué hacemos de estos versos? Bueno, si el verso aquí es claro y es tajante, entonces quiere decir que esto aplica para la nación de Israel en los últimos días, en los últimos tiempos. ¿Es malo decirle a una persona que no sea israelita, entonces decirle que cree y confiesa? No. De hecho, la parte de la confesión para nosotros que no somos Israel, yo no tengo problema en que alguien diga, pero si crees, confiesa. Pues sí, tu vida va a cambiar. La Biblia dice, de la abundancia de tu corazón va a hablar la boca. Sí, de la manera en que vives, de la manera en que caminas, de la manera en que te comportas, de la manera en que hablas. Vas a estar confesando que en verdad Jesús es tu Salvador, tu Señor. De hecho, la primera parte de nuestra confesión, si lo queremos ver así, sería el bautizarnos. Porque bautizarnos es dar testimonio público de algo que ocurrió en privado, que nuestra salvación. Confesar es decirle, sí, me voy a bautizar porque soy de Cristo, le he entregado mi vida, Él es mi Señor y mi Salvador, y estoy dando testimonio público de que Él es mi Señor y mi Salvador. Confiesas a Jesús en la manera en que vives, cómo tratas a tu esposa o a tu esposo, o a tus hijos, o a tus vecinos, o a tus trabajadores, o a tus empleados, a tus patrones, a tus compañeros de escuela, de donde sea. Pero no agarramos esa parte de confesar y lo hacemos un requisito para la salvación, porque la Biblia nunca habla de tal cosa. Entonces, aclarado el punto, ya vemos entonces, Romanos 10, 9 y 10, podemos insertarlo entre Mateo 23 y Mateo 24, que aplica directamente a la nación de Israel, que puede usarse para nosotros, está bien, no hay problema, pero técnicamente debemos saber dónde exactamente aplica. Ahora bien, después de eso dice, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Viste? De nuevo la cuestión aquí es la fe. Y dice, ok, si el Señor va a salvar a los que son suyos cuando clamen a Él para que los salve, entonces, ¿cómo van a clamar si no lo conocen? Es lo que dice aquí. ¿Y cómo van a creer en Él de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. La primera objeción que dice, bueno, ellos tal vez no han creído, entonces si la fe viene por el oír por la palabra, ¿será que no han escuchado el mensaje? No. Toda la tierra ha escuchado el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de que hay un Dios que creó todo lo que existe. Dice el Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios. El hombre puede, por revelación general, admitir que hay un Dios poderoso que creó lo que existe. Cuando explica la manera en que funciona el cuerpo, la manera en que funciona el cerebro, la manera en que funciona el ojo, la creación, el color de las cosas, la vida de tantas cosas. Es increíble creer que esto salió de la nada. Tiene que haber un creador, y ese creador es súper inteligente, tiene un diseño súper inteligente. Pero la revelación general nos lleva a buscar una revelación especial. Eso es la palabra. Entonces dice, no. ¿Será que nunca supieron? No, todo el mundo sabe. Esa no es una excusa. La segunda excusa que ponen dice, ¿será entonces que no han oído? Por supuesto que han oído, todo el mundo sabe. Y la objeción, entonces Pablo va a decir, no. Verso 19, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira.
E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué quiere decir? Maybe no han escuchado, todo el mundo sabe. Bueno, tal vez no conocían, es porque la dureza de su corazón. Pero ¿qué tal si ellos no podían creer o no podían entender? Todo el mundo lo entiende. Ahora, aquí viene el punto. Los judíos siempre se burlaban de los gentiles. Decían que los gentiles eran perros, así normalmente se referían. Esos son perros que solamente sirven para alimentar las llamas del infierno. Eso es lo que los judíos pensaban de los gentiles. Aquí está diciendo, no te equivoques, eso no puede ser una excusa. Moisés mismo dijo: les voy a provocar a celos con un pueblo, eso es etnia, con una gente que ni siquiera dice es un pueblo. De acuerdo a los judíos, los gentiles son buenos para nada. Y aquí viene el asunto de Pablo, dice: espérate, tú te burlas de los judíos que no sirven, que son duros, que son ignorantes, que son... Pero qué interesante que cuando el evangelio llegó a los judíos, a los gentiles, inmediatamente los gentiles dijeron: sí, yo sí creo por fe que Jesús murió por mis pecados. Mira la relación de personas que han venido a creer a Jesús por medio del evangelio entre los gentiles y el muy mínimo número de los judíos. Entonces, ¿era algo especial? No. ¿Por qué los judíos no creyeron? Por la dureza de su corazón. Pero la palabra estaba ahí. Escucharon y creyeron. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Por eso dice, y sucede entonces que los que no estaban buscando a Dios, escucharon, creyeron y encontraron a Dios. Y los que tenían la palabra, los profetas, la herencia, todas estas cosas, las promesas, tan cerca de Dios y tan separados de su corazón. Eso es el trágico resultado en el cual se encuentra hoy el pueblo de Israel. Teniendo la palabra. Nosotros tenemos la Biblia que nos fue dada por los judíos. Las promesas, los profetas, el templo, los sacrificios que todos apuntaban a Cristo. Y aún así, tan lejos de Dios. Y el evangelio salió a los gentiles y se dijo que si crees que Jesús es el Señor, que de verdad necesitas salvación y que hay un solo Salvador, que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, el nombre de Cristo Jesús. Sí, yo sí quiero. No se nos hace difícil. Bueno, no tampoco quiere decir que sea tan sencillo, ¿no? ¿Me explico? ¿Y por qué Israel no? Porque Israel pone por delante su religión. Esa es la trágica realidad de lo que la religión hace a la gente. Por eso Jesús dijo: tienen ojos pero no me ven, oídos pero no me oyen, porque su corazón está endurecido a la verdad de quién es Dios y cuál es la promesa de Dios. ¿Entendemos? Entonces, concluimos pues, y es fácil de entender. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Bueno, aquí está el proceso. Dice: para estas cosas Israel necesita humillarse y someterse a la soberanía de Dios. Israel necesita conocer y creer en Cristo Jesús, el Mesías, que es el único Salvador. Israel necesita recibir la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Para que una vez justificados por la fe, el remanente de la nación de Israel puedan clamar el nombre del Señor y sean salvos, quiere decir rescatados, protegidos de el inminente desastre que viene sobre ellos. Pero lamentable, hermanos, en los últimos días solamente una tercera parte de la población de judíos va a sobrevivir, van a ser protegidos por Dios. 2/3 partes van a morir. En la dureza de su corazón deciden no creer y van a perecer. Trágicamente van a morir. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es que pueden creer? Bueno, aquí es el proceso como Dios les dice. Número 1, Dios envía a sus siervos con el mensaje de salvación. Los siervos predican las buenas nuevas de la salvación. Los pecadores escuchan lo que Dios les ofrece para tener vida eterna en Cristo Jesús. Algunos de los que escuchan, porque no todos, lamentablemente, algunos de los que escuchan creen en el mensaje de salvación.
Aquellos que creen en el mensaje de salvación serán salvos, eso es, justificados por la fe. Y una vez salvos, justificados por la fe, entonces pueden clamar al Señor Jesús que los rescate, que los proteja, que los salve, si lo podemos usar así, cuando estos cuando estos momentos de los últimos días lleguen. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nosotros entonces? Bueno, la gente necesita escuchar el Evangelio de las buenas nuevas. Nuestra responsabilidad es predicar y compartir el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Tienen que oír para que conozcan. Tienen que oír y conocer para que crean. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros solamente compartimos la palabra. El Espíritu Santo hará la obra de convicción para que después de haber escuchado y bajo la convicción del Espíritu, puedan entonces ir a la confesión de sus pecados. Eso quiere decir a recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, pero solamente por fe. Solamente por fe. Interesante, ¿no? Me gusta aquí que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y quiero terminar en una nota un poco agradable aquí. Entonces, la pregunta para ustedes, hermanos, es, ¿tienes pies hermosos? Y algunos de ustedes ya están mirando sus pies. Ay, no. ¿Tienes pies hermosos? No. ¿Quisieras tener pies hermosos? No hay razón para que vivamos con pies feos. En cuanto a estas cosas se refiere, pues, que Dios nos dé el denuedo para salir y compartir el Evangelio, particularmente en estos días, hermanos. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí. Aprovechen la oportunidad. Padres, en el nombre de Jesús. No se trata solamente de comprarle a tus hijos lo que te pidan. No se trata de sacarlos al cine y llevarlos a Disneyland. No solamente eso. Planea un día en donde te sientes con ellos y compárteles el Evangelio. Pero ya mis hijos van a la iglesia y todo eso ya lo han escuchado. No lo tomes como un hecho. No lo des por hecho. Como padre debes de tomar la responsabilidad de decir, quiero estar seguro que mis hijos han escuchado el Evangelio y que entienden el Evangelio. Agarra tu Biblia con tu esposa y tus hijos. Si tienes nietos, con tus nietos y tus nueras y tus yernos, quienes sean. La vida pasa y nos cobra factura. Un día menos pensado, a lo mejor ya no voy a estar aquí. Pero no importa si estoy aquí o no. Quiero saber que cuando yo no esté aquí, ustedes van a tener una fe real, genuina en Cristo Jesús, porque lo conocen. Hermanos, no desperdicien la oportunidad. Mientras sus hijos vivan bajo su techo, tomen el tiempo necesario para compartir el Evangelio con ellos. Y cada oportunidad que tengan, hermanos, a estas alturas debemos llegar. Cada oportunidad que tenemos, saturarles esa pequeña cabecita a nuestros hijos con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No lo demos por un hecho. No piensen que solamente porque van a la iglesia sus hijos están bien. Asegúrense que ellos conozcan el Evangelio, que escuchen el Evangelio, para que crean en el Evangelio. A quien tengas oportunidad, ora todos los días. Dios, dame oportunidad de compartir con alguien hoy. Y haciendo todo esto, cuando mueras, vas a morir con pies bonitos. Amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu gracia que es maravillosa, por tu misericordia, Señor. Gracias que has hecho estas cosas tan claras, tan sencillamente claras. Y aún así somos tan tercos y hacemos estas cosas tan complicadas. Sabemos que nuestra salvación es por fe en Cristo Jesús y nada más. Y te damos gracias que cuando escuchamos, creímos. Y cuando creímos, fuimos justificados. Te doy gracias porque eso es el trabajo de tu Espíritu Santo, es la obra de tu Espíritu. Gracias, Dios, por ser tan compasivo. Gracias por perdonarnos. Gracias por recibirnos. Gracias por darnos vida eterna en Cristo Jesús. A ti, Señor, sea la honra hoy y por los siglos. En Cristo Jesús. Amén.